Ahora, el siguiente tema en física se llama conservación y disipación de la materia, mejor conocido como conservación de la materia, pero como tal el nombre es conservación y disipación, digo, de la energía, conservación y disipación de la energía, Y en este caso nos vamos a volver un poco más teóricos. Conservación y disipación de la energía. Ya vimos todo lo relacionado en teoría sobre la energía. Ahora, lo primero que sabemos del tema es qué es la ley de la conservación de la energía. Esto seguramente es pregunta de examen. Ley de conservación de la energía. Es sumamente famosa y seguramente la habrás escuchado. Ley de la conservación de la energía. ¿Cuál es la ley de la conservación de la energía? Dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es muy famosa. De nuevo, ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es como el ejemplo del agua. Le imprimes calor al agua y se vuelve vapor. Le imprimes frío al agua y se vuelve hielo. Le imprimes frío al vapor y se vuelve agua. Pero no deja de ser agua en ninguno de sus términos. Inclusive si la materia tuviera una transformación tan drástica como el hecho de quemarse, por ejemplo, si se quemara un papel, el papel deja como tal de ser papel, pero todos los elementos que lo conformaban, a pesar de haber sido transformados de alguna manera químicamente por el fuego, siguen estando ahí. Quemas la hoja de papel y el papel ya se chamuscó, se hizo carbón, y de alguna manera el fuego hizo que se disipara en humo lo que salió a partir de la destrucción del papel, pero lo que salió en humo y el carbón o el papel carbonizado siguen siendo siguen teniendo el mismo contenido, por así decirlo. Ya están separados y ya han sido cambiados drásticamente, pero en sí ahí está todo lo que solía ser el papel. No fue destruido el papel en manera práctica, pues. Obviamente no puede volver a ser el papel de antes, pero está ahí. En eso consiste la ley de la conservación de la energía, y es muy importante. Es seguramente puede que sea la pregunta de examen, ¿no? Ahora vamos a ver otro tema, de la cual se van a separar pequeños subtemas. Es realmente, o bueno, relativamente sencillo. ¿Qué son los fenómenos termodinámicos? Termodinámicos, tiene que ver con la temperatura, dinámica con el movimiento. ¿Qué son los fenómenos termodinámicos? Y aquí voy a dar una serie de conceptos menores para que podamos entonces entender el último tema de lo que ya viene siendo la energía como tal, que son las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica también son materia de estudio obligatorias y seguramente van a venir en el examen, pero para entender las leyes de la termodinámica y todos los problemas que tiene que ver, vamos a ver
primero, ¿qué son los fenómenos termodinámicos? Un ejemplo muy sencillo de lo que es un fenómeno termodinámico es el calor. El calor. El calor, como sabemos, se da cuando los átomos de un elemento se mueven a una manera más rápida. Ahí sabemos que la temperatura de un objeto o de cualquier otra cosa se ha elevado. Cuando los átomos se empiezan a volver más lentos o llegan a detenerse es porque de plano ya se congeló. Ahora, ¿pero qué es el calor? Todos tenemos de nuevo nuestro propio concepto de qué es el calor, pero según la física, el calor está definido como algo que si se agrega a un cuerpo, por lo general le produce una elevación de temperatura y de acuerdo con la teoría cinética, o sea, con la teoría del movimiento, es la energía, o sea, el calor es la energía asociada con el movimiento molecular desordenado. Bueno, grupos de átomos que forman moléculas se mueven de una manera rápida y desordenada. Eso nosotros lo percibimos como el calor. Las cosas que están calientes, el motor de un carro, o inclusive la estufa, aun cuando la tienes apagada, sientes el calor, la tocas y te quemas. ¿Por qué? Porque las moléculas y por lo tanto los átomos que las forman se están moviendo a una manera extremadamente rápida y desordenada, lo que produce calor. Y si fuera todo lo contrario, que estuvieran lentas, estuvieran quietas o estuvieran detenidas, sería fría. Pero bueno, de nuevo, calor ¿qué es? Es algo que si se agrega a un cuerpo, por lo general produce una elevación de temperatura. Y la teoría del movimiento, la teoría cinética, define al calor como la energía, o sea, el calor es una energía asociada con el movimiento molecular desordenado. Ahora, vamos a ver otros conceptos relacionados con la termodinámica. ¿Qué es el equivalente mecánico de calor? Son muchos nombres, pero en sí es algo realmente sencillo. Equivalente mecánico de calor. Ok. La mecánica. La forma en cómo se mueve algo y cómo se mueven los átomos y las moléculas de manera desordenada, qué es lo que hace que aumente la temperatura, qué es lo que nosotros simplemente llamamos calor. Para entender mejor el calor y los fenómenos termodinámicos, también tenemos que entender un concepto teórico que usamos mucho en nuestra vida diaria: las calorías. ¿Qué es una caloría? ¿Qué es una caloría? Y en este caso a lo mejor ¿qué tendría que ver con las calorías que uno que la comida contiene o que uno baja cuando hace ejercicio? Bueno, según la física, según su definición física, ¿qué es una caloría? Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. Otra vez, una caloría es la cantidad de calor, ya quedamos que el calor es una energía que eleva la temperatura necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua
1 grado centígrado. Si tú pones un termómetro en el agua y el agua está a 23 grados centígrados, yo no sé, activo un calentador de agua y el calentador me dice que la temperatura del agua de 23 grados subió a 25 grados. ¿Qué significa? Subió 2 calorías la temperatura del agua. Hubo 2 calorías de cantidad de calor para elevar el agua 2 grados centígrados en este caso, pero es por gramo. 1 gramo de agua aumentado 1 grado centígrado, se puede decir que hubo 1 caloría. En física, la abreviación para caloría es simplemente cal, C-A-L. C-A-L. Si estamos claros de que la caloría es la cantidad de calor que necesita 1 gramo de agua para elevarse 1 grado centígrado. Ahora, el siguiente concepto teórico sobre la termodinámica es la unidad térmica británica. Todas estas son formas de medir la temperatura. Unidad térmica británica. Este tipo de concepto a lo mejor no lo escuchamos muy seguido en nuestro alrededor, pero seguramente has escuchado qué son los BTU, los BTUs, unidad de térmica británica, mejor conocidos como BTU o BTUs, que en inglés British Thermic Unit, unidad térmica británica, los BTUs. ¿Qué es un BTU? Entendemos que la caloría usa grados centígrados. Los grados centígrados son el sistema que usamos para medir la temperatura en el sistema internacional. Pero los británicos, o sea, los ingleses, escoceses, la gente de habla inglesa, no mide su temperatura en grados centígrados, los mide en grados Fahrenheit, que no son lo mismo que los centígrados, como lo vimos en la tabla de diferencias entre la medida de calor en grados centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. ¿Qué es el BTU? La unidad de térmica británica es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua. De nuevo, la caloría era la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo, porque la unidad de medida de peso en el sistema internacional es gramos o kilogramos, 1 grado centígrado, que son los gramos que usamos. La unidad de masa para el sistema inglés son las libras. Entonces es exactamente lo mismo. Los BTUs es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua 1 grado Fahrenheit. Tomando en cuenta que 1 libra no es lo mismo que 1 gramo, pesan distinto. Una vez visto estas formas de medición de calor en los dos sistemas internacionales, voy a dar una definición de temperatura. Todo mundo tenemos de nuevo nuestra propia definición de lo que es la temperatura. Pero la temperatura, definida en términos de la física, es una medida de intensidad térmica, o sea, de todo lo que tiene que ver con calor o falta de calor o frío,
Es una medida de intensidad térmica, la que aumenta conforme aumenta la cantidad de calor. Obviamente la temperatura se mide en grados. Ya vimos que se mide en grados centígrados o Celsius, como toda la vida lo hemos hecho. También los ingleses o la gente de habla inglesa la mide en grados Fahrenheit y o en grados Kelvin. Otra vez, la temperatura es una medida de la intensidad térmica, la cual aumenta conforme aumenta la cantidad de calor. O sea, es prácticamente, no es lo mismo, pero, o sea, es necesariamente inevitable que si aumenta el calor, o sea, si aumenta el movimiento de las moléculas o de los átomos de manera desordenada en un objeto, en una estufa, en un día soleado el piso, etcétera, etcétera, la temperatura aumenta y la temperatura baja cuando las moléculas están más tranquilas. Es una forma muy complicada de decir algo que nosotros todos los días ya vemos, ya usamos, ya convivimos con ella: el aumento y la baja de temperatura, el aumento y la baja de calor. Pero bueno, primero que nada, estas no son como tal las leyes de la termodinámica, todavía no. Pero existe otro concepto teórico que se llama ley cero de la termodinámica o ley del equilibrio térmico. Es la misma cosa. La voy a anotar y la voy a definir. Ley cero de la termodinámica, o también llamada ley del equilibrio térmico. Ley del equilibrio térmico. ¿En qué consiste la ley cero de la termodinámica o ley del equilibrio térmico? Esta ley establece dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero. Guardan equilibrio entre sí cuando las temperaturas de los dos sistemas alcanzan el mismo valor constante y se dice que están en equilibrio térmico. De nuevo, ley cero de la termodinámica, también llamada ley del equilibrio térmico, establece que dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero guardan equilibrio entre sí cuando las temperaturas de los dos sistemas alcanzan el mismo valor constante y se dice que están en equilibrio térmico. Esto realmente puede ser un concepto definido de una manera muy difícil, pero es simplemente cuando, un ejemplo, tienes un vaso de refresco y está al tiempo y le metes un hielo y el hielo, suponiendo, está a 4 grados centígrados bajo cero y el refresco está a 4 grados centígrados, o sea, por encima. Le metes el hielo y el hielo empieza a ganar el calor, empieza a absorber el calor del refresco, de tal manera que por así decirlo, pierde frío el hielo. Pero bueno, no existe eso de frío como energía. Simplemente el refresco baja a la temperatura del hielo, se enfría de 4 a 0 grados y el hielo sube de -4 grados a 0. ¿Y qué pasa?
el hielo en ese momento ya no es tan frío, seguramente ya no es tan grande como cuando lo metieron en el refresco, y el refresco es más frío de antes de que le pusieran el hielo. Ahora, tenemos que recordar que el frío no es una energía. El frío no existe material o energéticamente, pues. El frío es simplemente la ausencia de calor. Y cuando nosotros sentimos frío es por esto mismo, por la ley cero de la termodinámica. La ausencia, el espacio o el objeto privado de calor, o sea, que no tiene calor, si nosotros que tenemos calor nos acercamos a él o salimos a un ambiente donde no hay calor, el mismo ambiente trata de regular su temperatura a la nuestra o a la de un objeto que tiene calor para que se nivelen los dos objetos y que haya un equilibrio. Y nosotros sentimos frío cuando salimos a un lugar con menos temperatura que el nuestro, porque el ambiente nos quita la energía para que tenga la misma energía. Igualmente, si hubiese un objeto muy caliente, si metes un hielo en un café, el hielo se derrite, pero lo que está haciendo es, el hielo está absorbiendo el calor del café. Y como el café está más caliente que el hielo desaparece. Desaparece en forma de hielo, se vuelve agua. Porque el café perdió calor para dárselo al hielo, o al agua fría en este caso. No es que el hielo haya perdido frío, simplemente ganó calor. ¿Por qué? Porque el frío no existe como energía. El frío es simplemente la falta de calor. El calor sí es una energía. Ahora, vamos a ver otro concepto teórico de termodinámica. ¿Qué es la temperatura absoluta? Temperatura absoluta. La temperatura absoluta, por cierto, se mide en grados Kelvin, no en grados Celsius ni Fahrenheit. Ya habíamos dicho desde el principio de física que los grados Fahrenheit y los grados Kelvin son distintos en su forma de medición, pero los grados Kelvin y los grados Celsius son los mismos, es la misma cosa, solo que el grado Celsius considera como 0 grados el nivel de congelación del agua, y el grado Kelvin no. Un grado Kelvin es exactamente lo mismo que un grado Celsius, no que un grado Fahrenheit. Entonces, bueno, tenemos que, ¿qué es la temperatura absoluta? La temperatura absoluta se basa en la temperatura más baja posible como punto de referencia, o sea, como punto de partida, también llamada el cero absoluto, el cual corresponde a menos 273 grados centígrados. Se considera o se cree que menos 273 grados centígrados es el momento en el que el movimiento de los átomos deja de existir, o sea, prácticamente se congela inclusive los protones y los neutrones dentro de los átomos. Sabemos que a los 0 grados centígrados el agua se congela, pero si baja a 273 grados centígrados, la materia no se mueve, está estática, está tan fría que no puede existir
a lo mejor ni la luz. Bueno, a lo mejor puedo estar exagerando, ¿no? Pero punto de ok. El cero absoluto, ese es el cero absoluto. Absoluto. Menos 273 grados centígrados. Ahora, ¿por qué dije que los grados Kelvin, que es con K, son iguales que los grados centígrados? Bueno, es simplemente porque el grado Kelvin no toma en cuenta que la temperatura de congelación del agua sea 0 grados centígrados. En grados centígrados, a 0 grados centígrados se congela el agua. Pero si cambiamos los grados centígrados o Celsius a grados Kelvin, 273 grados Kelvin es la temperatura de congelación del agua. O sea, si estamos en... Y es que miden exactamente lo mismo. Por ejemplo, 1 grado centígrado serían 274 grados Kelvin. 2 grados centígrados serían 275 grados Kelvin. Y por ejemplo, en este caso, si fuese, como lo dijimos antes, menos 273 grados Celsius, entonces serían 0 grados Kelvin. Ese sería el cero absoluto. El cero absoluto en grados Kelvin son 0. El cero absoluto en grados Celsius es menos 273. No es lo mismo para con grados Fahrenheit. O sea, como dije, grados Kelvin y grados Celsius miden lo mismo, pero simplemente no toman en cuenta la temperatura de congelación del agua de la misma manera. El cero absoluto en grados Fahrenheit es menos 460 grados Fahrenheit. Menos 460 grados Fahrenheit. Menos 460 grados Fahrenheit es lo mismo que menos 273 grados centígrados. Este es en nuestro sistema, esto es en el sistema de medición británico, inglés, pues. Ok, ahora, según, por si te lo llegan a preguntar en el examen, hablando de los grados Kelvin, según los grados Kelvin, bueno, igual, según los mismos grados centígrados, ya habíamos dicho que 0 grados centígrados es el punto en el que el agua se congela, pero el punto en el que el agua se evapora son 100 grados centígrados. A los 0 grados centígrados el agua está congelada. A los 100 grados centígrados el agua se vuelve vapor. Como los grados Kelvin miden lo mismo, teníamos en cuenta que 273 grados Kelvin se congela el agua, pero a 100 más, o sea, a 373 grados Kelvin, el agua se evapora. Por eso, bueno, nada más súmale 100. Es lo mismo que en los grados centígrados. Ahora, unos pocos conceptos más antes de entender lo que son las leyes de la termodinámica. ¿Qué es la dilatación? Dilatación.
Dilatación. Cuando un cuerpo se expande debido al calor. ¿Qué es la dilatación? Según la física, la dilatación es el fenómeno en que se presentan sólidos, líquidos o gaseosos cuando se calientan. Otra vez, es el fenómeno que presentan sólidos, líquidos o gaseosos cuando se calientan. La dilatación hace que se expandan las moléculas de cualquier objeto una vez que se calientan. La dilatación afecta a un hielo igual. Por la temperatura aumenta y sus moléculas y sus átomos dejan de estar tan juntas, o sea, se dilatan y deja de ser hielo, se vuelve agua. Si es agua y ocurre que aumenta de temperatura, sus moléculas se separan unas de otras, se separan, se dilatan y se vuelve un gas. Eso es lo que significa dilatación. Ahora, ¿qué es el calor específico? Calor específico. Específico. Este es otro concepto teórico de física en termodinámica. Calor específico. Se define como la relación entre la capacidad térmica de una sustancia y la capacidad térmica del agua. O sea, otra vez, la relación entre la capacidad térmica de una sustancia y la capacidad térmica del agua. O sea, el agua tiene la propiedad de congelarse o de hacerse vapor, dependiendo de cómo la afecte el calor. La forma en cómo afecte el calor de la misma manera a cualquier otro elemento, a oro, plata, al hidrógeno, al ozono, a los otros elementos. En cómo afecta el calor, cuándo los vuelve líquidos, cuándo los vuelve sólidos, cuándo los vuelve gaseosos. La diferencia o la relación que existe entre cómo afecta el calor al agua y cómo afecta el calor a cualquier otro elemento, eso es calor específico. Y por último, antes de ver las leyes de la termodinámica, vamos a ver las distintas formas en cómo se transmite o se transfiere calor de un cuerpo a otro, de un objeto a otro objeto. La transferencia de calor se puede dar a través de tres formas. Transferencia de calor. La transferencia de calor se puede dar por, número 1, conducción, como la electricidad. Conducción. La segunda es convección. Convección, con doble C. Y la última es a través de radiación. Radiación. Ahora, ¿cómo es esto? Ya tenemos que, la transferencia de calor, cómo se transmite calor a otros cuerpos. Primero que nada, por conducción. Es un proceso lento por el cual se transmite el calor a través de una sustancia por actividad molecular. Otra vez, la conducción es el proceso lento por el cual se transmite el calor a través de una sustancia por actividad molecular. Es exactamente lo mismo que acabas de hervir en el horno de microondas un té, pero está demasiado caliente.
entonces le echas agua fría o agua un poco más al tiempo, y de esa manera se vuelve más templado el té, ¿no? O inclusive te estás tomando tu café, te tardaste mucho tiempo y el café dejó de estar caliente, y rellenas tantito el vaso con café más caliente, se vuelve más caliente todo el café del vaso. Eso es transferencia de calor por conducción. O sea, un objeto más caliente se vuelve, un objeto frío se vuelve más caliente por la interacción con otro objeto más caliente que sí mismo. Ahora, ¿qué es la convección? Convección se escribe convección con V chica, doble C, convección. ¿En qué consiste la convección? Es un proceso más rápido en la que interviene el propio movimiento de un sitio a otro de la materia, o sea, de la materia calentada. En este caso, otra vez, es un proceso más rápido en que interviene el propio movimiento de un sitio a otro de la materia calentada.